El taller se llama Construye tu propio laboratorio portable, con la actividad 6 que dice paisajes de energía con bolitas de hidrogel. Los talleristas va a ser Melissa Paredes, que tiene su canal que se llama Ardilla Curí. Aquí tenemos el simbolito. Angélica Piedad García Benítez y un servidor, el doctor Adrián Arturo Huerta Hernández. Y juntos formamos este grupo que lo llamamos el Laboratorio de Materiales Blandos Portable. Nosotros trabajamos en los laboratorios de investigación de materia condensada blanda y medios granulares de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Pues haciendo un resumen de las actividades que presentamos a lo largo del año, estas las hicimos en los que llamamos los jueves de física. La actividad uno fue construir un microscopio con una gotita de agua en febrero. Ya con nuestro microscopio hicimos algunos fractales y algunas actividades de cristalización por evaporación. Esto se realizó en abril. En la tercera actividad observamos el movimiento browniano con un microscopio de juguete y pues haciendo una analogía con lo que le llamamos el baile de las moléculas. Otra de las actividades que realizamos fue en agosto, en donde hablamos de diferentes modelos granulares y de un fenómeno que se llama autoorganización de criticalidad, que por sus siglas en inglés es SOC, y para ello utilizamos palomitas de maíz. Habíamos comentado que esto formaba parte de la tesis de Melissa Paredes. Y bueno, la anterior actividad que realizamos fue ver cómo una gelatina cambiaba de fase, cómo una gelatina cambiaba de fase y y para eso construimos un calorímetro, creamos calorímetro portable, que es el que comúnmente se utiliza en las facultades de química y escuelas de química. Eso lo realizamos en octubre. Y para esta última actividad, pues vamos a hablar acerca de los paisajes de energía que hemos estudiado en de diferentes perspectivas utilizando bolitas de hidrogel. Vamos a comentar que Natalia Trujillo, que fue una de nuestras ayudantes de investigador, una de nuestras primeras ayudantes de investigador, y Ruth Bustos, que me parece que estaba haciendo el servicio social en ese entonces, pues iniciaron con este estudio y bueno, ahora ya está un poquito más avanzado. Entonces, bueno, aquí en el código QR ustedes pueden buscar los videos que hemos estado grabando de todas estas actividades. Y bueno, le cedo la palabra a Melissa para que nos comente acerca de las actividades. Adelante. Hola, bueno, espero me escuchen. Yo soy Melissa y en el laboratorio tenemos, bueno, abarca diferentes áreas. Por un lado, la docencia, que, bueno, aquí hay unas imágenes de estos videos de hipérbola, elipse, péndulos, vectores, que son unos videos que hice con unas amigas precisamente cuando el doctor Huerta nos impartió una materia de geometría analítica. Y pues también utilizando, por ejemplo, estas herramientas de GeoGebra, es una aplicación que ustedes pueden descargar desde la Play Store, pues podíamos ver visualmente, sí, ahora sí, podíamos nosotros programar todas estas figuras de las elipses, las rectas, incluso en sistema solar, ese tipo de actividades que son como con herramientas tecnológicas o eh, con objetos que estén al alcance de todas las personas, son el tipo de propuestas que trae el laboratorio de materiales blandos portables. Ahorita les contaré un poco por qué materiales blandos, pero por un lado está la docencia, por otro lado está la investigación, que bueno, aquí hay un video del experimento de modelo granular, porque varios científicos con el doctor Huerta trabaja en medios granulares, e incluso el experimento de partículas de hidrogel, el cual tiene que ver con la investigación que está haciendo el doctor Huerta, pero también es
se puede trasladar a la divulgación y es un experimento también que para aprender a observar y acerca de conceptos como el orden y la entropía es bastante útil si es de paciencia. Ahorita vamos a ver por qué en unas diapos. Y pues también está la divulgación. Todas esas capturas de pantalla se encuentran, bueno, son de videos que están en playlists, en listas de reproducción del canal del Dr. Huerta. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, está el microscopio con celular, está en una que se llama Video Sub. También eh, Valeria, Valeria cuando estaba haciendo su servicio, pues hizo este video de cómo hacer este microscopio portable, que también hay un video de las jornadas, la primera transmisión me parece, o de las primeras jornadas de física de este año, que hicimos con el laboratorio portable, fue acerca de el microscopio con gotita de agua, el cual se hace simplemente con un teléfono, una gotita, y puf, tienes un microscopio así de sencillo. El QR que aparece en la pantalla es a la lista de reproducción para los videos de las jornadas pasadas. Las pueden encontrar en el grupo de Facebook a través del cual estén viendo esto posiblemente, pero hay pues varios posts intercalados entre fecha y fecha porque se realizan cada 2 meses. Aquí en la lista de reproducción de Facebook todavía no es pública, pero a través de este QR pueden escanearla y ver las presentaciones anteriores de las jornadas. Siguiente. Ahora sí, materia blanda. ¿Por qué laboratorio de materiales blandos? Comúnmente nos enseñan en la escuela que hay 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. En ocasiones nos hablan del plasma, que sería una especie de gas con carga eléctrica, y ya tenemos como 4. Pero los más comunes que nos digan son sólido, líquido y gas, dependiendo de cómo se unen las partículas de la materia, de los enlaces que tienen entre sí. Es si algo es sólido, es un líquido o es un gas. En el sólido no hay mucho movimiento. En el líquido se pueden deslizar unas sobre otras partículas, pero puede tomar la forma del recipiente que lo contiene, así como los gases. Los gases son los más libres de todos. Sus partículas, sus enlaces son más débiles y pueden, pues, moverse hacia muchos lugares. ¿Qué pasó, Meli? Ah, perdón, se apagó. Y dentro de la, ¿qué es la materia blanda? Literalmente esa materia suave, toda esa materia, eh, sí que no es sólida. La materia blanda normalmente es una mezcla de estados. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el caramelo de la paleta y un algodón de azúcar? O sea, ambos son dulces, ambos son caramelo. ¿O cuál es la diferencia entre una paleta de hielo de limón y una nieve de limón? En estos 4, ¿cuáles son suaves? ¿Cuáles pueden decir que son blandos? ¿Y cuáles no pueden decir que son blandos? En este caso, el algodón de azúcar es una mezcla de de hilos de caramelo con el aire y eso genera tal cual espuma. O sea, se llama espuma sólida porque es sólido con el gas. Y que de esta consistencia hay otros ejemplos de espuma sólida como las pelotas de estrés, es espuma sólida. También tenemos aquí esta mezcla de pedacitos de hielo combinados con el aire. No sé si alguna vez han hecho helado, pero cuando hacen helado, bueno, casero, luego ponen una olla dentro de otra olla y lo giran, lo mueven y es como va agarrando poco a poco esta consistencia, ¿no? Es necesario ese movimiento porque así se le inyecta entropía, se hace esta mezcla de el aire mientras se va solidificando y queda esta materia blanda.
Así que la materia blanda son mezclas de estados. Siguiente. Así, a continuación vamos a ver un video de en específico un tipo de materia blanda que son los geles o las gelatinas. Creo que no va a tener sonido, Meli. No se escucha. En termodinámica, un proceso reversible es aquel que se puede revertir, haciendo cambiar infinites en alguna propiedad del sistema. Esto sin dejar cambios en el sistema y el saneamiento. Ahora veremos un ejemplo de un proceso reversible y lo haremos desde aquí. Profe, se escucha como mucho el eco, entonces si no, adelántelo un poquito y como que lo platicamos. Por colágeno, una proteína que se encuentra en los tejidos de los animales. La gelatina cuaja cuando está a temperatura ambiente o a 18 grados. Bueno, entonces aquí es el proceso en el que se está haciendo la gelatina, cómo se va mezclando la grenetina, que de hecho la sacan de cartílagos y huesos. Y esto lo hacen en caliente para después la dejan enfriar y se va a formar esta consistencia, pues sí, gelatinosa blanda, ¿no? Esta es como una categoría de algo que llamamos coloides, que también son un tipo de mezcla de estados cuando sus partículas son así de tamaño. Y las gelatinas en particular son bastante curiosas porque podemos decir que es un proceso reversible, o sea, que nosotros podemos volver a derretir la gelatina y luego volver a hacer que quede como esta consistencia. En cambio, hay otros procesos que no son reversibles, como cuando hacemos, no sé si han visto alguna vez esta espuma de café, pues no podemos volver a separar los elementos de la espuma del café y después, bueno, creo que ahí ya paró, ya es como lo de la espuma del café en el video, profe. Yo, Lo de, profe, ¿me escucha? ¿quieres que lo detalle? Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, ahí ya hablo de justamente un ejemplo del proceso irreversible, que es cuando hacemos esta espuma de café, que no podemos volver a separar el café del agua. ¿Puede Pásala. pasar a la siguiente diapositiva? Sí. No sé cómo. Listo. Ok, bueno, este,
El video pasado se supone que era un ejemplo de cómo se hace la creatina de qué para dar pie a lo que son las partículas de hidrogel. Quizás las habrán visto alguna vez. Son comunes en adornos, como luego las ponen con flores. Estas son esferitas que están secas y cuando las pones con agua, la van absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y va creciendo de tamaño. Entonces, las partículas de hidrogel podemos decir que son estructuras que absorben el agua debido a la difusión de las partículas. Pero, ¿qué es la difusión de las partículas, no? Bueno, hay un videíto, lo voy a compartir para que se pueda escuchar bien el audio, profe. ¿Ya? Listo, si quieres compartir. ¿Alguna vez has observado que al agregar unas gotitas de colorante al agua ocurre esto? Este fenómeno se llama difusión y además de ser muy satisfactorio de ver, es más común de lo que te imaginas. Está presente en procesos complejos, como la migración de fotones del centro de una estrella a su superficie y la disolución de pastillas al llegar a tu estómago, pero también al añadir al agua el desinfectante para las frutas, preparar un agua de sobre, preparar tu té favorito, un chocomilk, encender un incienso o apagar las velitas de tu cumpleaños. Hola a todos, yo soy Ardilla Curi y el día de hoy te contaré qué es y por qué ocurre la difusión. Hay que tener en cuenta que la difusión ocurre siempre que añadimos un soluto, esto es una porción de un líquido, gas o sólido, como algún polvo, en un fluido. Y un fluido puede ser tanto un gas como un líquido, que hará la función de disolvente. Una vez aclarado esto, podemos decir que la difusión es el proceso mediante el cual las partículas añadidas a un fluido se esparcen y se mezclan en él sin que nosotros realicemos ninguna acción, sin que mezclemos, lo toquemos, nada, así, solo. Tan solo por el choque de las partículas que conforman el fluido. Tú mismo puedes observar cómo ocurre. Solo necesitarás un recipiente transparente para que puedas ver con mayor claridad qué está pasando, agua y unas gotitas de colorante o tinta. Ya tienes todo listo. Primero, toma el vaso y llénalo con agua. Y añade unas gotitas de tinta o el colorante. Si no tienes un gotero, puedes ayudarte de algún popote para colocar las gotitas. Y listo, observa la difusión. Así de fácil, así de sencillo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este es un proceso lento. Así que va a tardar un rato, no pierdas la paciencia. Es increíble ver cómo poco a poco las partículas se van mezclando y el agua va tomando color. El culpable de este movimiento de partículas es el movimiento browniano. Para entenderlo debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, todas las partículas tienen energía cinética, la cual está relacionada con el movimiento. 2. Cada estado de la materia está definido por la intensidad del enlace o la unión entre sus partículas. Así, las partículas de un sólido, al tener una unión más fuerte, vibrarán en su misma posición. Las de un líquido se deslizarán unas sobre otras y las de un gas serán más libres y tendrán una gran movilidad. Entonces, el movimiento browniano viene siendo el movimiento de las partículas, ya sea un líquido o gas, debido a su energía cinética. Aunque hoy en día nos parece muy natural que todo esté compuesto de átomos, a principios del siglo XX esto no era así. Aún se dudaba de la existencia de estas cositas pequeñitas que nos componen. Robert Brown observó el movimiento browniano en 1827, pero fue casi 90 años después, en 1905 y 1906, que Einstein y Smoluchowski, de manera independiente, lograron describir el comportamiento de este movimiento, contribuyendo así a la confirmación de la hipótesis atómico-molecular de la materia. El movimiento browniano ayudó a confirmar la existencia de los átomos, así de importante. Regresando al vaso con agua, veamos qué ocurre en él. Al depositar las gotitas de colorante, las partículas del agua chocan con las del colorante, desplazándolas del lugar. Así todas las partículas seguirán chocando y empujándose entre ellas y llegará un momento en que veremos toda el agua pintada.
Eso no significa que las partículas dejaron de moverse, sino que las partículas del colorante están esparcidas en una concentración igual en toda el agua. Y que como existe la misma probabilidad de que una partícula se mueva hacia cualquier dirección, puede que una sube, pero puede que otra baje, una se va a la derecha, pero también otra se puede ir a la izquierda. Entonces, de esta manera permanece la misma instrucción y el agua permanecerá pintada. Nota importante, además del efecto de difusión, hay otros efectos de corrientes y turbulencia y transporte de masa que no son difusivos, como la convección, que es cuando se generan corrientes debido a la diferencia de temperaturas, o las corrientes generadas por la gravedad. Una manera de minimizar esos efectos es que al poner la gotita, hacerlo lo más cerca que se pueda de la superficie del líquido y procurar que cuando hagamos esto el agua esté en calma y que no haya diferencia de temperatura al momento de añadir el colorante. Este video forma parte de la iniciativa del Dr. Huerta, Laboratorio de Materiales Blandos Portátil, por lo que al final del video les dejaré la lista con los otros videos que forman parte del Laboratorio de Materiales Blandos Portable, así como el canal de Dr. Huerta para que se vayan a dar una vuelta y vean todos los increíbles videitos. Ya conocí ese movimiento browniano, tal vez ahora tenga un poco más de sentido. Dos cuerpos flotando a ritmo browniano en cálida suspensión. Ah, bueno. Ahora sí, profe, ¿podría regresar a las diapos? Muy bueno. Listo. ¿Podría poner la siguiente? Bueno, la siguiente. Ok, entonces ya que hablamos un poco de qué son las partículas de hidrogel, el experimento que tenemos propuesto, antes de que el doctor les explique un poco más a fondo de qué es lo que está ocurriendo, la importancia y qué es lo interesante que se puede sacar a nivel de investigación de observar cómo crecen estas perlas de hidrogel. Eh, para este experimento simplemente necesitas perlas de hidrogel, las cuales puedes encontrar en el súper, a veces en parisinas. Venden tanto perlas grandes como perlas chicas, dependiendo del tamaño de tu vaso, de tu contenedor que tengas para hacer este experimento. Puedes escoger cualquiera de las dos. La aplicación que yo recomiendo para grabar es Framelabs. Vas a necesitar también un celular y un lugar donde poner tu celular que se vea desde arriba. ¿Por qué Framelapse? Porque puedes ajustar cada cuánto quieres cada qué tiempo quieres que se tome una foto y no tienes que grabar un video súper pesado que después no vas a poder, pues, compartir bien, va a tardar muchas horas. Así que pones tu recipiente, tus esferas de hidrogel en agua, tu dispositivo con el que vas a grabar lo dejas fijo, le das iniciar a la grabación, a la recopilación de fotos y te esperas suficiente, mucho tiempo, todo el tiempo que puedas, para observar que, la manera en la que se ordenan las partículas. ¿Puede pasar a la siguiente? Le pongo play. Ujú. En este caso, estos son tres ejemplos de tres recipientes diferentes. Uno es como un recipiente como el gelatina, es chiquito, medía 5 centímetros de diámetro. El otro, el de en medio, es un vaso de agua que medía 6,5 centímetros de diámetro. Y el último es una o taza de vidrio más grande que mide 7,5 centímetros. Ahora, ¿por qué se ven de estos colores? No es que se le haya grabado así. Utilizamos un programa que se llama ImageJ. Simplemente le añadimos como si fuera un filtro que genera este contraste de colores que nos permite observar mejor el crecimiento de las esferas de hidrogel. También si lo van a hacer, por eso es mm, más recomendable que escojan
esferas de hidrogel que sean como de colores oscuros a que sean de colores claros para que sea más fácil captarla. Y también depende mucho de la luz eh, que utilicen para iluminar su experimento, que se va a ver mejor o peor. O sea, mejor o menos claro, más que mejor, menos claro. Este, aquí en el de 5 centímetros podemos ver esta figura que se formó como una especie de flor, una partícula en el centro, cuatro a los lados y luego una arriba y una abajo. Así son siete. En todos los casos pusimos siete. ¿Será que puedo poner un momento los otros? Nada más pasarle al final. Ajá. Este de 6,5 centímetros lo dejamos un poco más de tiempo. El de 5 centímetros, digamos que las perlas terminaron como abolladas porque sí había presión, todavía querían crecer más, pero pues ya no podían seguirse extendiendo por la medida del recipiente. En el de 6,5 centímetros, digamos que pues tuvieron suficiente espacio y en el de 7,5 hasta les sobró. Así que puede pasar a la siguiente, profe. Y recuerden que esto se hizo con framelapse, o sea, en timelapse, cada cierto tiempo va tomando una foto, porque si no se hacen videos muy pesados, que luego ni siquiera vamos a poder eh, pues reproducir bien por el tamaño, por el peso. En el 7,5 incluso están como holgadas, pero se termina viendo la misma forma, una especie de flor en los tres casos. Voy a poner la siguiente. Ah, bueno, aquí está como la imagen final de los ordenamientos del orden. Se formó la misma figura en espacio circular. El doctor Huerta les va a hablar un poquito más sobre un recipiente que no es circular, sino cuadrado. Y en el caso de 5 centímetros, incluso después de mucho tiempo, bueno, de un largo tiempo, como querían crecer más de el espacio que tenían, de la superficie que tenían, y tenían espacio hacia arriba, pues terminaban saltando las esferitas, más que saltando, o sea, sí, subiéndose, encimándose unas sobre otras, y pues ahí ya no estábamos viendo como de una sola superficie. En el de 6,5 me parece que quedó como bastante bien. Puede verse que no están apretadas las partículas, o sea, todavía tienen como espacio para moverse de un lado a otro, pero la forma en la que se ordenaron es la misma. Y en la de 7, a pesar de que ahí todavía tienen espacio, no están tan separadas entre sí. O sea, todavía siguen teniendo una estructura, un orden con el paso del tiempo, aunque pudieron ahí sí haberse acomodado de maneras más aleatorias. Siguen presentando esta estructura como de una flor con una partícula en medio. Y aquí sí tienen, o sea, espacio que les sobró. Y me parece que las partículas de hidrogel son una oportunidad muy bonita también de ver que este concepto de lo que llamamos entropía, que evoluciona con el tiempo, no implica un desorden, porque aquí podemos ver que conforme pasa el tiempo, las partículas, o sea, forman patrones. Entonces, no podemos comparar o reducir la entropía a que es un desorden, como estamos viendo. Perfecto. Bueno, Meli, muchas gracias. Creo que esta es la última, ¿verdad? Sí, Bueno, muchas gracias. Eh, a mí me gustaría comentar sobre esta actividad que hemos estado desarrollando durante ya varios años. Hemos utilizado estos dos conceptos, el concepto de volumen excluido. Déjenme definirlo. Si nosotros tenemos esferas del mismo tamaño, vamos a suponer que en algún momento uno puede medir el diámetro de las partículas, puede ser utilizando cada una de las fotos que
que hizo Melissa en el Time Lapse. Entonces, si las partículas son del mismo tamaño, uno podría, bueno, identificar fácilmente el volumen de cada una de las partículas que aquí está representado en azul, pero si nosotros tomamos otra partícula y la hacemos girar a su alrededor, si pudiéramos dibujar el centro de la partícula, esto dibujaría lo que le vamos a llamar el volumen excluido. Y otro concepto que es importante es el de la percolación. La percolación vamos a entenderla, por ejemplo, en esta red que está ahí dibujada, si nosotros pudiéramos ir siguiendo la red de un lado al otro, mediante un camino continuo, pues decimos que la red percola, pero si nosotros vamos a ir cortando poco a poco estos enlaces, pues va a dejar, va a llegar un momento en el que vamos ya no va a haber continuidad, ¿no? En estos caminos de un lado al otro. Aquí está representado mediante conductores eléctricos, ¿no? Entonces en algún momento pues va a dejar de fluir corriente eléctrica si ya no encuentra un camino. Bueno, pero ese es solamente el concepto. Ahora, utilizando esta idea de volumen excluido, si nosotros tenemos partículas separadas, como en este caso, pues los volúmenes excluidos no se tocan. Pero si nosotros las acercamos, vamos a ver que va a llegar el momento en el que sí se tocan y entonces ahí vamos a tener, podemos poner ahí una marca, ¿no? Esta marca roja de que las partículas, indicando, ¿no? Que las partículas están unidas. Esto es importante cuando, por ejemplo, estas partículas son microscópicas, como mencionaba Melissa, debido al golpeteo del fluido, en este caso agua, pues presentarían movimiento browniano. Para el tamaño que estamos utilizando, pues son demasiado grandes. Habíamos comentado en alguna de estas transmisiones que para poder dejar una partícula en suspensión, necesitaba medir algunas micras, ¿no? De tamaño y bueno, en ese caso se pudieran mover. Ahora, si nosotros tenemos una configuración de partículas y dibujamos su volumen excluido, podemos identificar los traslapes mediante estas redes. Noten que aquí no hay una interacción tipo Van der Waals o tipo Yukawa, una interacción eléctrica, no hay nada, simplemente es geometría. Cuando se traslapan estas dos partículas, por ejemplo, pues ya no va a haber posibilidad de que alguna otra partícula atraviese a través de esta barrera. Esto va a crear una diferencia de fuerzas, ¿no? Va a haber partículas que estén pegando por aquí afuera, pero como por definición de volumen excluido, ya no va a haber partículas entre medio en donde están traslapadas. Eso va a crear que estas partículas aparentemente se atraigan, aunque realmente están siendo empujadas por fuera. Y eso da o esta idea de un fenómeno como de partícula coloidal, ¿no? De ahí el nombre, lo habíamos comentado en algún momento. Coloide viene de la palabra cola, que es pegamento, ¿no? Como el pegamento de cola. Bueno, en este caso, las partículas coloidales se van a pegar por un efecto geométrico. Y este sería un ejemplo de lo que vamos a llamar las fuerzas entrópicas. Ahora, si nosotros, bueno, aquí le quité el volumen excluido, simplemente para indicar y que también nos demos cuenta que no es necesario tener una densidad tan grande de partículas para que este fenómeno ocurra. Aquí voy a agregar otras pocas partículas, aún sin llegar a un empaquetamiento, todavía estamos muy lejos de que esto parezca un sólido. Las partículas están muy separadas entre sí, pero fíjense, ahora si yo dibujo el volumen excluido de estas partículas, va a haber muchos traslapes entre todas las partículas vecinas. Entonces digamos que todo el vecindario está formando una red de enlaces entrópicos, una red pues, déjenme llamarles, de traslapes de volumen, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestra representación de poner una rayita roja en donde
ocurra un traslape o una de estas fuerzas entrópicas, ya podemos identificar que este fenómeno de percolación ocurre y de manera abrupta, ¿no? Rápida, con incrementar un poquito la densidad, pues ya tenemos una red de enlaces entrópicos. Ahora, si a estos enlaces, a estas interacciones entrópicas, se le añade un ingrediente más que podría ser una interacción, pues no sé, tipo Van der Waals o otro tipo de interacción repulsiva o atractiva, repulsiva como en el caso de las partículas de hidrogel, que ahorita vamos a regresar, pues va a dar lugar a una competencia entre contactos energéticos. Aquí recuerden que ninguna de estas partículas ni siquiera se ha tocado, pero ya tenemos una red entrópica subyacente, ¿no? En el momento en que se toquen y se empiecen a empujar, pues va a haber una competencia entre estas redes entrópicas y redes energéticas. De nuevo, en nuestro experimento no vamos a tener una fuerza entrópica por el tamaño, pero si fueran microscópicas aparecerían estos efectos térmicos, este movimiento browniano, esta vibración que ocurre permanentemente en las partículas microscópicas. Bueno, parte de estas ideas fueron descubiertas por Huber, bueno, y sus colaboradores por ahí de los 70, ¿no? Y ya se habían percatado de este traslape de volúmenes fluido a primeros vecinos que daba esta idea de poder describir a los líquidos mediante teorías de celdas. ¿Por qué teorías de celdas? Fíjense que si yo agarro cualquiera de estas partículas, por ejemplo esta, y la quito, vamos a tener un volumen libre. Sobre este volumen libre está trabajando Julio Rosaldo, que ahorita está en la maestría. Y bueno, estamos muy interesados en cómo cambian las propiedades de este volumen libre dependiendo de las densidades y también de las interacciones. Entonces, por ahí hay mucho trabajo de investigación que se puede desarrollar. Ahora, voy a poner aquí un video, no sé si se va a escuchar, pero me dicen, por favor. Este, ¿Cómo le pongo? Para aprender, jugaremos un poco. Necesitarás los siguientes materiales que puedes encontrar en tu casa o una papelería. Tratemos de hacer un cuadro grande con estos palillos y un poco de plastilina. Esto delimita un espacio dentro del cuadro. Podemos imaginarnos una zona alrededor de la tapa. Podemos hacer unos recortes y pegarlos debajo de la tapa. Esta zona se llama sobre choque y pueden moverse libremente por el cuadro. Sí puede pasar. Y cuando se sobreponen, ya no puede pasar. El tamaño de menos de 3 tapas. Ahora pensemos, ¿de qué forma se podrían acomodar estas 5 tapas?
Veamos. Se pueden acomodar así, con este en medio, o se pueden colocar así, con este aquí. Notemos que como los volúmenes están traslapados, esta no puede entrar en medio. Ahora jugaremos con los discos y encontraremos cosas interesantes. Y el cuadro es grande, este disco se va a poder mover entre los otros. Digamos que esta es la forma más ordenada y no cambiará mucho si hacemos el cuadro más pequeño. Esto es porque los discos no pueden rotar. Lo veremos en un momento pegándolos con plastilina y palillos. Observa que de esta forma no puede girar. Choca con las paredes. Sí se pueden girar. Utilizaremos de nuevo palillos, plastilina. Así, este sí puede rotar. Cuando el cuadro sea más chico, puede estar orientado en esta dirección. Esta. Y por aquí. Al jugar con las tapas, vimos que en el cuadro grande se podían mover libremente. Este estado se representa en la parte superior del paisaje. Cuando hacemos el cuadro más pequeño, tenemos dos formas. Del lado izquierdo está la forma más ordenada. Se llama cristal. Aquí los discos no pueden fluir o rotar. Y cuando hagamos aún más chica la caja, se quedarán así. Del lado derecho tenemos a la forma amorfa. Entre las líneas rojas tenemos un líquido sobreenfriado. Como vimos con las tapas, aquí sí se pueden rotar. Cuando se hace aún más chica la caja, se quedará atrapado en alguno de las 4 orientaciones que ya vimos. Eso explica que haya 4 picos. Los conceptos que aprendimos también son útiles para estudiar el plegamiento de proteínas. Este plegamiento de las proteínas es importante, por ejemplo, para el correcto funcionamiento de las células. Bueno, este video lo hizo uno de nuestros estudiantes de servicio social que estaba trabajando en el laboratorio antes de la pandemia. Se llama Dodi, y lo que quería representar es, utilizando este modelo sencillo, una manera en la que uno puede construir un paisaje de energías. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenlo ahí en el chat, y les agradecería me comentaran si hay alguna pregunta. Esencialmente este modelo se llama modelo de cinco partículas, o como está en 2 dimensiones, 5 discos en una caja. Y fue publicado por Robin Speedy en el 94. Él estaba interesado en ver cómo se ordenaban estas 5 partículas dentro de una caja, digamos, lo más compacto posible, y representar estos piquitos, estos mínimos de potencial, ¿no? Como pues las diferentes estructuras que están indicadas. Ahora, si nosotros vamos haciendo más grande la caja, entonces las partículas se van a poder mover, pero hasta cierto punto, ¿no? Pasando este punto o este tamaño de caja, entonces, lo comentaba Dodi, aquí hay una región en donde pueden rotar todavía como un complejo, como este pentágono que está aquí. Y bueno, si uno sigue incrementando el tamaño de la caja, pues eventualmente todas las partículas se van a poder
dispersar, ¿no? Ahora, si caemos dentro de esta región, al ser estas partículas duras, bueno, pues se van a ordenar como un cristal. Ahora, esto da lugar a un comportamiento de fases que es muy parecido al comportamiento macroscópico de la materia, en donde nosotros no, las fases sólidas las podemos representar ya sea como vidrios, como líquidos sobreenfriados, como cristales o como fluidos. También eso es importante para, vamos, es un paradigma con lo que se estudian los sistemas biológicos, como lo comentaba Dodi. Ahora, regresando ahí al 2012, cuando todavía estaban en la facultad, estábamos en la antigua facultad, Ariam, Natalia, Virginia, Faranelli, Ruth, Bustos y yo, pues empezamos a trabajar en, en un cuartito, en un laboratorio de revelado, ¿no? Que antes se utilizaba para eso y que nos se dieron para poder hacer algunos de nuestros experimentos. Entonces, ahí, Ruth y Natalia, si no mal recuerdo, construimos una cajita de acrílico con la cual, al hacerle agujeritos por los lados, pues podríamos ver el crecimiento de 5 partículas de hidrogel cuando las metiéramos en agua. Entonces, lo que obtuvimos como resultado, pues es esto, ¿no? Las bolitas van creciendo justo como comentó Melissa en la primera parte de esta presentación. Noten que no vibran, obviamente, porque son grandes, son de la escala de centímetros, pero al incrementar su diámetro, la presión entre ellas empieza a deformarlas de tal manera que pues se tienen que reacomodar, ¿no? De alguna forma. Y esta configuración que estaba representada como una configuración amorfa en nuestro paisaje de energías que está ahí dibujado, el paisaje de energía de Robin Speedy, que corresponde a partículas rígidas completamente que no se pueden deformar, pues va a ocurrir un salto entre una de estas configuraciones amorfas hacia una cristalina. Ese es muy parecido a lo que ocurre en la naturaleza, en los sistemas vítreos, que se llama añejamiento o envejecimiento de un vidrio. Un vidrio conforme envejece se empieza realmente a cristalizar, empieza a tener regiones cristalinas más grandes y bueno, como uno sabe, al cristalizar, si uno le pega a un cristal en alguna de las líneas de clivado, pues va a ser muy fácil de romperlo. Entonces, vidrios que tienden a tener esa propiedad, pues no son muy buenos, por decirlo de algún modo, pero bueno, depende de la aplicación que uno quiera, para los que uno quiera, es que uno le llama bueno o malo. Pero aquí en este caso, pues podemos ver también la lentitud con lo que ocurre este proceso. Entonces, si lo vemos de nuevo, podemos darnos cuenta que hay un proceso, vamos a llamarlo primera etapa del proceso de relajación, esta primera etapa en donde nada más, digamos, entra a uno de los mínimos y otra segunda etapa que es saltar hacia otro de los mínimos. Entonces, bueno, por aquí hay cosas de investigación como estas teorías de celdas, como estos volúmenes libres, como estos volúmenes excluidos que hemos estado comentando y por lo mismo, pues no solamente son, digamos, eh, cosas que ustedes pueden hacer en casa como para aprendizaje. Recordemos que esto se hizo en el contexto de la pandemia, estas actividades en donde uno pensaba que convivían niños, es decir, hermanitos más grandes, jóvenes, adultos, papás y hasta abuelitos en algunos casos. Y eh, a mí me parece que este tipo de actividades educativas las pueden desarrollar en familia o con amigos, ¿no? O con sus tutores, o simplemente por el gusto de aprender y de estudiar y de divertirse al mismo tiempo, porque yo me acuerdo que junto con Natalia, con Ruth y Vic y Ariam, todos, pues pasábamos tiempo, pues digamos, de calidad muy divertido
en el laboratorio, como lo hemos pasado también con los actuales chicos y todos los chicos que han hecho este tipo de actividades. Bueno, ya más adelante, en mi sabático pasado, retomamos el modelo de Speedy, en donde identificamos los traslapes de volúmenes excluidos e hicimos la propuesta de, bueno, de que nuestro paisaje de energías realmente estaba representado por el traslape de volumen excluido, no a primeros vecinos, como lo comenté en la transparencia de Hoover, sino también a segundos vecinos, que es a donde se forman estas barreras que impiden que las partículas puedan pasar entre medio de ellas cuando son rígidas, o que detengan simplemente el movimiento y lo alenten tanto que aparezca otro tipo de relajación. Entonces, bueno, por ahí hay muchas propuestas muy interesantes en donde también se pueden estudiar espumas, se pueden estudiar burbujas y bueno, para eso nuestro microscopio, ya sea el portable o el de juguete que hicimos en las primeras dos sesiones de las jornadas nacionales, pues les puede ser de utilidad. Y bueno, se sabe ahí en la literatura, el grupo de Veronique Trappé ha estudiado este tipo de cosas con, ya no me acuerdo, microemulsiones, o sea, sistemas que realmente están en suspensión, no como el de nosotros, que es un medio granular, sino algo más microscópico. Y bueno, ahí se ven los dos tipos de relajación, que son cosas que bueno, hemos estado tratando de hacer en el laboratorio. Y bueno, en otro tipo de aplicaciones que hemos hecho en el laboratorio, pues a diferencia de cuando las partículas granulares están en una dimensión, esto ustedes lo pueden hacer con un tubo, ¿no? Un tubo y llenarlo de partículas del mismo diámetro, ponerle un motorcito por acá y pegarles de tal manera que se vean ondas longitudinales por aquí, o que estas colisiones, ¿no? Que propagan energía solamente en una dirección. Cuando esto no está confinado precisamente en una dimensión, es un poquito más ancho, pero todavía cuando las partículas no se pueden rebasar, podemos pensar que el sistema se comporta casi en una dimensión o cuasi unidimensional, y vemos que el traslape de volumen excluido de los segundos vecinos de cualquiera de las partículas va a hacer que se forme una estructura pues que tiende a un zigzag, como en el artículo que publicamos en el 2020 y se encuentra pues representado ahí en estas configuraciones, ¿no? Al ir apretando y aumentando la densidad, pues empiezan a formar estos patrones que están pues claramente arrestados o encajados ahí eh, en, en una configuración de este estilo. Y bueno, si hay interés en este tipo de cosas, por supuesto que podemos comentarlos o otros servicios. Ah, perdón, olvidé comentar que estas actividades de medios granulares las realizaron Fernando Barrios e Isaí Juárez en su servicio social. Isaí también empezó a estudiar este sistema de cuasi una dimensión de partículas confinadas pues en estos círculos, ¿no? En estos corralitos que se ven acá. Y de hecho, esa fue una de las ideas cuando ingresó también a trabajar con nosotros Aranza Zavala, ¿no? Cuando se fue a México para hacer estos atrapamientos ya de partículas coloidales microscópicas y tratar de formar estas diferentes configuraciones, ¿no? Estos diferentes arreglos con pinzas ópticas en el laboratorio de Karen Volke y Alejandro Vázquez, de aquí de la UNAM. Bueno, de ahí fue que se les ocurrió a ellos mismos, como servicios sociales, empezar a construir este símbolo que nosotros utilizamos para nuestro grupo. Y cuando hicimos esta propuesta de escribir el fenómeno de freezing a través de cajas triangulares, que de nuevo
es traslape de volumen excluido a segundos vecinos y formar estas barreras, estas redes entrópicas que se propagan, por ejemplo, en un sistema de discos duros. Bueno, se forman estos pequeños núcleos muy ordenados que, como comentaba Melissa, aquí está en su caso, ¿no? En el que estudió con bolitas de hidrogel, todas tendían a este orden hexagonal y bueno, de aquí tomamos este otro núcleo para cerrar nuestro círculo en, en, nuestro, en nuestro grupo de laboratorio. Y bueno, hay mucho más que yo les pudiera comentar acerca de las teorías de celdas. Por ejemplo, en estas teorías, cuando el traslape de volumen excluido queda según los vecinos, pues en lugar de estudiar cajas triangulares, perdón, hexagonales, propusimos el estudio de cajas triangulares y ese tipo de cosas correlacionaba pues cualitativamente con las transiciones de fase que se observan en sistemas, pues incluso de millones, ¿no? De partículas, en donde ya también han observado en el grupo de Kraut un comportamiento exático por estas regiones. Entonces, cuanto a investigación, hay cosas muy interesantes. Y ya para finalizar, solamente comentarles que, bueno, muchas de estas actividades las hemos estado publicando, bueno, en muchas partes, pero en particular en esta, aquí pongo el código QR de termodinámica en la cocina, que es una sección de todas estas actividades, en donde aquí pueden ver el microscopio portable, ver cómo se cristaliza la sal. En este caso fue un fenómeno de saturación. En los otros casos ha sido por evaporación, fenómenos de difusión, en fin, diferentes actividades que hemos estado revisando. El baile de las moléculas que se publicó también, bueno, a raíz de mi sabático anterior en el Instituto de Física, que junto con muchos investigadores pues muy connotados del Instituto de Física, trabajamos en este libro de analogías y conexiones a la física. Por ahí pueden encontrar también el baile de las moléculas y lo pueden descargar. Este es gratis, lo pueden encontrar en esta página. Aquí se me pasó a hacer el QR. Y estas otras publicaciones más recientes que hemos estado haciendo con el Cuerpo Académico de Estudios en Educación, con la doctora Griselda Hernández, Rubén Sampieri y los chicos de Servicio Social, Mauricio Galvez y Miguel Colteniuco. Aquí son actividades, bueno, propuestas ecopedagógicas y algunas estrategias que también hemos hecho para construir, por ejemplo, barquitos, ¿no? Por ahí recuerdan que en termodinámica siempre hemos estudiado el barquito el barquito Pop Pop, ¿no? Que es un juguete hecho, pues de diferentes materiales, pero básicamente funciona con una velita y popotes por ahí para para que salga por ahí. Bueno, uno lo llena de agua y bueno, camina, ¿no? Mediante un, bueno, calentamiento, ¿no? Con una velita o con una lamparita de alcohol. Si nos contactan, pues les podemos pasar también más de estas actividades. Entonces, bueno, esta fue la última actividad y pues les agradecemos mucho, ¿no? Por su participación. No tengo aquí a la mano los nombres de todos los chicos que han contribuido, pero son muchos, no solamente los del laboratorio portable, sino los chicos de la facultad en general, de diferentes grupos de divulgación que a veces para algunas actividades también nos han apoyado. Entonces, un agradecimiento en general a todos ustedes, pues, porque sin ellos, sin ustedes, esto pues no sería posible. Y pues por mi parte damos por concluida esta actividad. No sé si quieran, Melissa, Angélica, comentar algo más que se me escape. No, pues también muchas gracias por acompañarnos
en las transmisiones y así de las jornadas a lo largo del año. Sí, pues muchísimas gracias a todos y pues estaremos en contacto a través del grupo. Pues un gusto. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Hasta luego, buenas noches, que estén bien. Gracias, bye bye. Luego. Adiós.